El problema no es que se arrugue tu piel, el problema es que envejezcan tus sueños. Para ponerlos en contexto, Napoleón Hill fue un gran escritor, un gran consultor y un gran empresario, el zar del acero en aquella época, comienzos, las primeras décadas del siglo XX. Andrew Carnegie le encomienda a Napoleón Hill que se dedique por lo menos 20 años de su vida a escribir una gran obra que es la filosofía universal del éxito individual, para lo cual tiene que ser un trabajo de campo bastante riguroso, entrevistando a grandes empresarios, inventores, científicos, profesionales de diferentes áreas exitosos para extraer las grandes lecciones a partir del éxito que ellos habían obtenido. Él entrevistó a Henry Ford, a Thomas Alva Edison, a John Rockefeller, a muchos connotados políticos, científicos y empresarios fundamentalmente, y escribió esa magistral obra Piense y hágase rico. Bien, en este libro él entrevista entre comillas al diablo y le extrae información potente para que la podamos incorporar en nuestras vidas. Entonces quiero leer este pedacito, sobre todo para los que no están familiarizados con la lectura del libro, donde él dice Napoleón Hill, el autor, ojo, este libro se escribió como 70 años después de que él partiera de este mundo. Se escribió en el 2012, se publicó, pero él lo escribió por acá como en el año 1938 aproximadamente. Sino que en esa época él no se atrevió a publicarlo porque causaría mucho escozor y mucho revuelo. Lo desestimularon de publicarlo en esa época porque en ese libro se hace una crítica muy fuerte a la iglesia y a la escuela o al sistema educativo tradicional, dos grandes instituciones. Imagínense eso hace 70 años, más de 70 años, lo fuerte que pudo haber sido publicar una obra de estas. Se publica muchos años después. Por eso el libro dice grandes lecciones, digamos como de que, no, acá es que lo tengo acá. Dice secretos desde la cripta, es porque el libro fue escrito, digamos, de manera póstuma, se dice, ¿no? Entonces, el autor dice, el demonio que entrevisté puede haber sido real tal y como él proclamaba ser, o puede haber sido una creación de mi propia imaginación. Cualquiera que haya sido la verdad, si el diablo que entrevisté sea real o sea imaginario, es de poca importancia comparado con la naturaleza de la información transmitida a través de la entrevista. Es decir, es un misterio, aparentemente es una analogía, aparentemente es una metáfora. No sabemos realmente él de dónde obtuvo la información, aparte de todas esas investigaciones que él hizo entrevistando a grandes empresarios. Seguramente él hizo una mente maestra, seguramente se conectó de una manera un poco más metafísica con grandes maestros y pudo descifrar y pudo extraer esa información. No sabemos realmente cómo lo hizo, lo importante como lo afirma la información que él expone. Bien, para entrar en materia y que ustedes puedan empezar a escribir ahí, empezar a hacer sus aportes, voy a empezar a compartir algo que está en la página 16 de este libro, obviamente la versión original, la versión oficial. Claro, hay versiones originales y oficiales que tienen diferente formato y la página no es la misma. Sin embargo, yo tengo dos libros originales de diferente portada y la paginación coincide. Bien, si es el mismo libro que ustedes tienen, los invito a que vayan a la página 16, a la página 15, al último renglón de la página 15, voy a compartir algo sobre lo cual comenzar a interactuar con ustedes y a conversar. Obviamente aquí hay mucha tela para cortar, pero algo que me llamó la atención y es lo que tiene que ver con la forma en que vemos el fracaso. El autor dice, perdón, este no es el autor, este es Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, cuando le encarga la obra de Piense, que posteriormente se llamó Piense y hágase rico, Andrew Carnegie, el zar del acero, le dice a Napoleón Hill, el autor del libro, lo siguiente: descubrirás que la causa del éxito no es algo ajeno al ser humano. Descubrirás que es una fuerza natural tan intangible que la mayoría de las personas nunca la reconocen. Una fuerza que bien podría llamarse el otro yo. Cabe señalar el hecho de que este otro yo rara vez ejerce su influencia
o se hace presente excepto en ocasiones de inusual urgencia. Cuando los hombres se ven obligados por la adversidad o algún abatimiento temporal a cambiar sus hábitos y a ingeniárselas para superar la dificultad. La experiencia me ha enseñado, dice Andrew Carnegie, me ha enseñado que un hombre nunca puede estar tan cerca del éxito como cuando eso que él llama fracaso lo ha dominado, ya que es en estas ocasiones cuando se ve obligado a pensar. Y termina diciendo en este párrafo que estoy citando: si piensa acertadamente y es persistente, descubre entonces que generalmente el llamado fracaso no es más que una señal para rearmarse a sí mismo con un nuevo plano o propósito. La mayoría de los fracasos se deben a las limitaciones que los hombres mismos instalan en su mente. Si tuviesen el valor de avanzar un poco más, descubrirían su error. Bien, sobre esto quisiera que conversáramos un poquitico. Quiero como complementar a ello, y es que en el libro Piense y hágase rico, justamente Napoleón Hill afirma que mucha gente se da por derrotado porque no soporta tanto fracaso. Una cosa es el fracaso y otra cosa es la derrota. El fracaso es un traspié, es un paso inevitable en el camino del éxito. El fracaso es inherente en el proceso del éxito. La derrota es cuando te das por vencido y no lo sigues intentando. Ahí el fracaso se transforma en derrota. Cuando el fracaso se transforma en éxito, según los grandes autores y este pensador Napoleón Hill, el fracaso se convierte en éxito cuando seguimos persistiendo, obviamente haciendo los ajustes del caso, porque no cabe persistir en algo que comprobadamente no da resultado. Eso sería ya ser una persona obstinada, terca y necia. Ahora, cuando se hacen los ajustes y se sigue insistiendo y persistiendo de manera continua y sostenida, se logra el éxito, donde el fracaso fue una escuela. Pero cuando después de cierto número de fracasos no lo intentamos más, nos damos por vencidos, es cuando el fracaso se convierte en derrota. Y por eso dice Napoleón Hill que muchas personas están cavando y se detienen de cavar, haciendo pues una analogía, cuando están a 1 metro del oro. Entonces muchas veces tiramos la toalla, abandonamos un emprendimiento cuando muy seguramente estamos cerca de tener el triunfo, de lograr el resultado que aspiramos. Y yo recuerdo también un libro en el que Mario Alonso Puig, el escritor, consultor, conferencista y médico, cirujano español, dice: cuando más quieras abortar un proyecto, cuando más ganas tienes de rendirte, es un indicador de que es cuanto más tienes que insistir y persistir y nunca desistir. Una persona que es nueva emprendiendo en la vida podría empezar por este libro. Uy, qué buena pregunta, mi doctor Lucho. Una persona que es nueva emprendiendo en la vida, sí, podría arrancar por este libro. Podría arrancar por este libro. Una persona que nunca ha emprendido. Sin embargo, yo le recomendaría un libro de pronto un poco más amigable si no tiene el hábito de la lectura y si nunca ha emprendido, un libro que de pronto lo llene un poco más de fuerza y tal vez mayor comprensión para después meterle muela a este libro, llamémoslo así. Y yo le recomendaría a esa persona que quiere iniciar a emprender un proyecto que se lea La magia de pensar en grande de David Schwartz. Yo le sugeriría más bien que empezara por ese lado. Y si la persona lo que quiere es emprender en network marketing, yo le recomendaría 2 libros que son amigables y muy fáciles de leer y de entender, que son La Escuela de Negocios y El Negocio del Siglo XXI, del reconocido autor, célebre y prolífico escritor Robert Kiyosaki. Lo podríamos sugerir como libro del mes en nuestros grupos. Es que el título da miedo. Sí, el libro del mes. El libro del mes, para los que no están así muy ubicados, nosotros tenemos unos grupos de estudio, tenemos una organización donde emprendemos en network marketing y tenemos un libro del mes. Y el libro Burlar al Diablo, perfectamente se puede recomendar como libro del mes. Sí, da miedo por el título, claro que sí, pero justamente se lo vuelve más atractivo. Lo vuelve más atractivo y se darán cuenta cuando naveguen las páginas. Ay, mi estimado Hermes, me has escrito algo por allí. El fracaso es la oportunidad para
ser más inteligente y volver a empezar. Por supuesto, claro que sí. En la medida en que estemos conectados con la educación. Eso está muy bien, Hermes. El fracaso nos vuelve más inteligentes de alguna manera si estamos conectados con un programa educativo y con un mentor. Porque de lo contrario estaríamos dándonos contra el muro permanentemente sin aprender de la experiencia, sin enderezar el camino, digámoslo así. Entonces, si estamos fracasando y evaluamos el fracaso y miramos qué fue lo que falló para mejorar, ajustar, y estamos conectados con un programa educativo, leyendo permanentemente, escuchando audios, asistiendo a eventos, recibiendo mentoría, claro que nos suma porque nos vuelve más capaces de resolver problemas. Y la inteligencia se puede resumir en la capacidad de resolver un problema, ¿verdad? En tomar las decisiones correctas. Inteligencia viene del latín intelligere, saber elegir, saber tomar las decisiones correctas. Entonces yo pienso que sí. A ver, mi estimado Diego Fernando Vaca, hay una parte del libro donde Napoleón habla de que para llegar al éxito lo más importante es encontrarse con uno mismo y para eso hay que darse tiempo para pensar y una vez lo haga hay que accionar, hay que actuar. Sí, a propósito de esa parte que tú comentas, Diego Fernando Vaca, sobre encontrarse con uno mismo, esto tiene que ver con lo que quiero compartir acá, que él habla de mi otro yo. Vamos a la página 36, mi otro yo, esa parte me parece bacana. Miren lo que él dice en este acápite o apartado, se titula Recibo órdenes extrañas de una fuente extraña. Voy a leer este fragmento. Dice el autor Napoleón Hill, mis instrucciones comenzaban de esta forma, comillas, ahora estás completamente a cargo de tu otro yo. Ahora tienes derecho a saber que dos entes ocupan tu cuerpo, como de hecho dos entes parecidos ocupan el cuerpo de cada ser humano sobre la tierra. Dos entes parecidos ocupan el cuerpo de cada ser humano sobre la tierra. Oído con esto. Uno de estos entes está motivado por y responde al impulso del miedo. El otro está motivado por y responde al impulso de la fe. Por más de un año has sido conducido como un esclavo por el ente del miedo. La otra noche, el ente de la fe tomó el control de tu cuerpo físico. Es como una voz interna que le habla al autor Napoleón Hill. La otra noche, el ente de la fe tomó el control de tu cuerpo físico y ahora estás motivado por este ente. Por conveniencia puedes llamar a este ente por conveniencia puedes llamar a este ente de la fe tu otro yo. Este ente no conoce límites, no tiene miedos y no reconoce la palabra imposible. Entonces, a propósito de lo que hablaba Diego Fernando de conocerse uno mismo, dice el autor que tenemos dos entes y que en última los podríamos que están gobernados el uno por la fe y el otro por el miedo, o que están representados mejor en la fe y en el miedo, y cada uno es el que le da, cada uno de nosotros le da más peso al uno o al otro. Por eso él dice que cuando se atrevió, cuando se decidió, cuando optó por seguir sus sueños, por retomar el proyecto que le había encargado Andrew Carnegie, de retomar ese escrito, esa investigación de la filosofía del éxito individual, es como si el ente de la fe o su otro yo tomara posesión de él mismo y apabullara al miedo. Bueno, luego dice, fuiste conducido a elegir este ambiente de lujo en un buen hotel, porque él se alojó en un buen hotel para poder escribir y para poder continuar el proyecto, como una forma de evitar regresarle el poder al ente del temor o del miedo. El otro yo, motivado por el miedo, no está muerto, simplemente ha sido derrocado. Y ojo, ese ha sido derrocado es temporal, porque en cualquier momento que demos espacio, emerge el ente del miedo. Y este te seguirá donde quiera que vayas. Ojo, el ente del miedo temporalmente ha sido derrocado, le dice su otro yo, que es el de la fe. Sin embargo, este te seguirá donde quiera que vayas, está latente, esperando una oportunidad para entrar y controlarte de nuevo, pues puede ganar el control sobre ti solo a través de tus pensamientos. Recuerda esto y mantén las puertas hacia tu mente firmemente cerradas a todo pensamiento que busque limitarte de cualquier manera y estarás a salvo.
Y eso, de hecho, más adelante, cuando él tiene la entrevista con el diablo le dice eso. Si las personas mantienen cerradas la mente a pensamientos negativos y le dan prioridad, le dan prevalencia a sus pensamientos positivos, yo no puedo penetrar en la mente de esa persona, afirma el diablo. Me estoy adelantando un poquito. Y ya para darle la palabra, cito otro parrafillo sobre este tema. Dice, descubran en sí mismos a este extraño ente al que he llamado mi otro yo, y que ese descubrimiento los guíe, como me ha guiado a mí, afirma Napoleón Hill, a una relación más íntima con esa fuente de poder que supera los obstáculos y domina las dificultades en vez de ser dominados por ellos. Existe un gran poder que descubrir en tu otro yo. Busca con fe y lo encontrarás. Y ya para darle la palabra, esto se relaciona íntimamente con lo que el célebre autor de La magia de pensar en grande, David Schwartz, afirma que todos tenemos en la mente dos capataces. Un capataz que te apabulla y que te dice que tú no puedes, que eso no es para ti, que tú no naciste para eso, que zapatero tus zapatos, que usted que se cree, ¿verdad? Y que hay otro capataz que es lo contrario. O sea, que este primer capataz es como el otro yo, que es el ente del miedo que habla Napoleón Hill. Y otro capataz que habla David Schwartz en La magia de pensar en grande, dice, es aquel ente interior que te dice, tú lo puedes hacer, debes creer más en ti, tener fe, perseverar lo suficiente, no dejarte desviar por influencias negativas, no dejarte desviar por gente que se burla, te critica y te condena, sino que te mantengas firme hacia tus sueños. Entonces dice David Schwartz, ¿cuál capataz, cuál ente triunfará? Al que le des más peso, al que le des más espacio, al que le des las alas. Y coincide perfectamente, se amalgama, se articula, se encadena, se conecta íntimamente con lo que menciona Napoleón Hill en este libro. Bueno, aquí dice Olguita Morales, el diablo en el libro es la representación de pensamientos que emanan en la mente de cada uno de nosotros. Claro, podríamos decir que el diablo es ese otro yo que está gobernado por el miedo. Recuerda, si nosotros le damos pie a los pensamientos negativos, y nos pasa a todos, a mí me pasa un montón, pero soy más consciente, fíjate eso. A todos los seres humanos nos pasa. Lo importante es tener más conciencia y no dar paso a pensamientos negativos. Dice Hader, por eso es importante la educación, de eso depende cuál va a ser en los retos que vamos a tener. Correcto. Si nosotros nos conectamos con información positiva, si nos asociamos con gente de buena vibra, de buena energía, si tenemos un mentor que nos guíe en nuestros sueños, pues no damos espacio a que gobierne el miedo y a que entre ese otro ente a gobernar. Claro, dice Olguita Morales, ¿a qué le damos poder? Está en nosotros, y el diablo más adelante en la entrevista lo dice, está en cada uno de nosotros si controlamos nuestros pensamientos y le damos mayor cabida, mayor poder a ese otro yo, al yo de la fe, que pueda apabullar o mantener en jaque, porque no lo va a desaparecer por completo, al ente del miedo. ¿Sí? Por eso insistimos tanto, y no nosotros, los líderes que estamos a cargo de eventos formativos, sino los grandes mentores, los grandes maestros, los grandes autores y escritores, investigadores en diferentes publicaciones, se mantienen, o no se mantienen, no, sino que reiteradamente hablan de la importancia de crear una atmósfera sana, una atmósfera positiva, un ambiente en el que se cultiven los sueños, en el que se fomente pensar en grande, en el que se fomente la creencia en nosotros mismos, en el que podamos dejar el miedo de lado. Y por eso es un reto continuo de estar minimizando pensamientos negativos y maximizar y darle mayor cabida al pensamiento positivo. Lo importante es ser conscientes, eso es un paso fundamental. Dice Olguita Morales, lo contrario del miedo es el amor, entonces el foco en cada uno de nosotros es el amor por los sueños. Correcto, lindo eso, linda esa frase, me encanta ese aporte fundamental para mantener en jaque al ente del miedo, a ese yo que quiere a veces imperar, es que estemos enamorados de nuestros sueños, pero ante todo tener sueños vivos, tener sueños claros, tener sueños con los cuales estemos conectados, porque si perdemos de vista el sueño, damos pie a que gobierne el miedo, porque si dejamos de soñar, ahí sí es cierto que empezamos a envejecer. Recuerden la frase que les he compartido, el problema no es que se arrugue tu piel,
El problema es que envejezcan tus sueños. A ver, Eli Palmer, mi querido Eli Palmer, a ver, dice los siguientes 2 puntos, comillas. Robert Kiyosaki lo interpreta diciendo que entre nosotros hay un ganador o un triunfador y un perdedor. Nosotros somos capaces de decir a quién escuchar. Es correcto, eso es como un refuerzo de lo que estamos hablando. Y yo reitero en el nivel de conciencia. Por ejemplo, cuando yo leo y estudio El poder de la hora de Eckhart Tolle, ¿verdad? Él dice, cuando nosotros estamos dejando de vivir el aquí y el ahora y nos estamos yendo hacia el pasado para estresarnos, para minimizarnos sin ser ese nuestro objetivo, o nos vamos hacia el futuro para preocuparnos, nos vamos al pasado para deprimirnos, o nos vamos al futuro para preocuparnos o para estresarnos, ahí estamos perdiendo el poder del aquí y el ahora, porque estamos dejando de vivir el hoy y estamos permitiendo que cosas que aún no han ocurrido y que a lo mejor nunca ocurren estén afectando y dañando nuestro presente, y así con el pasado. Y él dice en ese libro, pero si tú ya eres consciente cuando eso ocurre en tu mente, eso ya es un gran avance, el estar consciente de que eso está ocurriendo, porque puedes voltear la página, porque puedes cambiar el chip. Dice mi amigo Devia, el miedo se puede convertir en el combustible o en nuestra limitación. Claro, si yo el miedo le volteo la cara, lo convierto, digamos, si yo el miedo me apalanco de él para transformar y darle pie a la fe, en esa medida será algo positivo, por supuesto. Miren, les comparto este fragmento que tiene íntima relación con lo que estamos hablando, y es sobre la fe y la creencia. Dice, solo la mente de los hombres ha dejado de funcionar normalmente, y eso porque los hombres han llenado su mente de temor. La observación de estos sencillos hechos de la vida diaria puede resultar útil como punto de partida para aquellos que deseen sustituir el miedo por la fe. Finalizo este párrafo diciendo lo siguiente: todo individuo tiene el poder para cambiar su estatus material o financiero, cambiando primero la naturaleza de sus creencias. Oiga, vuelvo a leer este pedacito que es repotente. Todo individuo tiene el poder para cambiar su estatus material o financiero, cambiando primero la naturaleza de sus creencias. No confundas la palabra creencia con la palabra deseo, dice el autor. Ambas son distintas. Cualquiera es capaz de desear las ventajas financieras, materiales o espirituales, pero el elemento de la fe es el único poder seguro por medio del cual un deseo puede traducirse en una creencia y una creencia en una realidad. Esto me parece repotente. No es lo mismo el deseo que la creencia y la fe. No basta con desear algo, no basta con querer algo ni con aspirar a algo. Es necesario, es fundamental creérselo, porque la creencia y mejor aún la convicción nos ponen en modo acción para concretar ese sueño, para poder crear la nueva realidad que estamos buscando. Aquí lo dice. La fe es el único poder seguro por medio del cual un deseo puede traducirse en una creencia y una creencia en una realidad. Bueno, mientras hay otro aporte, yo les quiero leer aquí algo que trae Napoleón Hill como la ecuación personal del éxito. Yo he visto un poco de fórmulas, pero esta me parece genial. Dice el autor, esta es la fórmula escrita, pero él la describe. Combinar tu pasión con tu talento. Tu pasión con tu pasión, ¿qué amas hacer? ¿Qué te encanta hacer? ¿Qué te enamora hacer? Tu talento, ¿qué se te facilita hacer? ¿Qué habilidad natural tienes? Cuando combinas tu pasión con tu talento y después busca la asociación adecuada. Ojo, la asociación. La asociación es con quién te juntas, con quién te conectas, con quién te relacionas, con quién interactúas continuamente. Eso es fundamental, la asociación. Bien, y si llevas a cabo la asociación correcta, son componentes muy importantes para el éxito. Pero es cuando los combinas con una poderosa fe en ti y en tu misión que realmente obtienes tu ecuación personal del éxito. Bien, entonces, cuando combinas tu pasión con tu talento y lo multiplicas por la asociación correcta y pones la acción correspondiente y le sumas la fe, es que realmente obtienes esa ecuación, esa fórmula del éxito, y habla
que no solamente con tu fe, sino con tu misión. De eso se habla más adelante en el libro. Dice mi estimada Julie y Richard, lo asimilamos mucho desde la magia de pensar en grande, que en su capítulo 7 dice que la mente es el reflejo de nuestra asociación y de aquello con que la nutrimos. Es correcto. Recordemos que las interacciones, la información que escuchamos, los libros que leemos, los audios que oímos, los videos que observamos, los eventos a los que asistimos, todo eso son insumos para la mente. Dependiendo del insumo que aquí introduzcamos, será el resultado que podamos luego obtener. Javier dice, claro, el deseo despierta emociones, pero te despierta la acción, que es la que lleva al éxito, indudablemente. Yuri comenta, todos cambiamos con el paso del tiempo y es indiscutible, pero el modo que cambiemos lo determina nuestro ambiente futuro. ¡Wow! Súper, gracias por ese aporte. A ver, antes dice David desde Cúcuta. Una de las cosas que me gustó del libro es que Napoleón Hill tuvo que aplicar lo que enseñaba, ya que una parte del libro dice que hubo momentos en que no sabía cómo aplicar las claves del éxito. Sí. Hubo un momento donde el coco lo sacudió. El yo del miedo le decía a Napoleón Hill, ¿pero usted qué va a escribir sobre el éxito? Si usted es un fracasado, ¿usted qué va a escribir? Mírese nomás. Pero después él le dio cabida a ese otro yo, al yo de la fe, que le decía, usted tiene una misión y por algo se la encargaron, y no se la encargó cualquier mico bajado de los palotes, se lo encargó el gran zar del acero, el gran empresario Andrew Carnegie. Y usted tiene información, y tiene experiencia que está desestimando por su momento actual. Es perentorio, es imperativo que retomes esa misión que decidiste asumir hace varios años y que la has dejado de lado. Como diríamos coloquial y vulgarmente, te has hecho el pendejo. Entonces él deja de lado ese miedo, le da paso a la fe y a la creencia y pone la acción correspondiente y se atreve a escribir. Y cuando él empieza a escribir, empieza también a tener éxito en lo que hace y escribe con más propiedad y coherencia. Bien. Ahora, me voy a meter ya en la entrevista que Napoleón Hill le hace al diablo. Y esto es súper clave. Él le pregunta al diablo, usted controla la mente del 98% de las personas, o sea, 98 de cada 100 personas. ¿Quién origina toda la miseria en este 98% del mundo controlado por el diablo si no es usted? Ojo con lo que él dice. Me ocupo de representar el lado negativo de todo, afirma el diablo que él entrevista, incluyendo los pensamientos de ustedes. A nosotros los humanos él nos llama en la entrevista gente atada a la tierra. ¿De qué otra forma podría controlar a la gente? Mi oposición a la que ustedes llaman Dios, dice él, controla el pensamiento positivo, mientras que yo controlo el pensamiento negativo. Y le pregunta a Napoleón Hill, ¿cómo obtiene el control de la mente de las personas? ¡Qué pregunta! Y el diablo responde, simplemente me introduzco y ocupo el espacio vacío en el cerebro humano. Planto las semillas del pensamiento negativo en la mente de las personas de tal forma que pueda ocupar y controlar el espacio. Esa es la forma en que el diablo controla al 98% de las personas. Y otra pregunta que le hace Napoleón Hill, o mejor, le pide que continúe describiendo sus trucos, mediante los cuales controla el 98% de las mentes de las personas. Y contesta, una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo. Planto la semilla del miedo en la mente de las personas y conforme germinan y crecen a través del uso, controlo el espacio que ocupan. Los 6 miedos más efectivos son, ojo con eso, no para que nos dé miedo, sino para que seamos conscientes. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Son los 6 miedos con los cuales controla la mente del 98% de las personas. Y más adelante, en otros apartes del libro, él dice, le pregunta al diablo, ¿y qué hace el 2% que se escapa de su control? Me dice, ese 2% no lo puedo controlar. El 98% sí. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas
se dejan invadir de pensamientos negativos, carecen de sueños, no son determinadas. El 2% se escapa a mi control porque son personas que tienen claridad de propósito, que son determinadas, que tienen definida una misión de vida, que van por sus sueños y perseveran sin importar los fracasos que encuentren en el camino. Ese 2% se escapa a mi control. Ese 2% hace parte de la oposición a la que ustedes, los seres atados a la tierra, llaman Dios, afirma el diablo. Entonces yo en mis diferentes conferencias saco esta conclusión. Número 1, que el que no sueña se lo lleva al diablo. Y número 2, que las personas que tenemos una misión de vida, que tenemos sueños y cada día damos pasos firmes hacia ellos, vivimos en el reino de Dios en la tierra. Vivimos en el paraíso terrenal. En conclusión, es fundamental que definamos un propósito de vida. Y no es por hacer la cuña, pero en mi libro ¿Cuál es tu clic?, que originó esta serie de Instagram Live, hay un capítulo, concretamente el segundo capítulo, que está planteado a manera de pregunta. ¿Cuál es tu misión de vida? Hay que definirla. Pero nos adelantamos un poquito a eso. La misión de vida es que tú definas para qué viniste a este planeta, para qué Dios te parió en esta tierra, a qué viniste, cuál es tu finalidad. Bien, Yuri Fernanda dice: ¿quiénes conforman el primer grupo de personas? El 98%, las que las domina el miedo y se rinden. 2, las que se rinden parcialmente. Y 3, las que nunca se rinden y suplen esos vacíos con alimento positivo. Eso son el doble, el 3%. Claro, las que se rinden y las que se dejan dominar por el miedo, perfecto, son las que ocupan el 98%. Y las que hacen que la fe impere sobre el miedo son las que ocupan ese 2%, las que no se rinden y siguen en pie, en pro de sus sueños. Súper, me encanta, Julie, esa síntesis que has hecho allí. Sí, están destacando los 6 miedos por los cuales el diablo controla al 98% de las personas: miedo a la crítica, miedo a la enfermedad, miedo a perder el amor propio, miedo a la vejez, miedo a la muerte y miedo a la pobreza. A ver, ojo, no quiere decir que los miedos los tengamos que desaparecer totalmente y darles jaque mate para poder vivir en plenitud y poder ser felices, ¿ya? Porque ellos van a estar allí. El miedo no desaparece por completo, el miedo lo podemos controlar, minimizar en la medida en que permitamos que emerja ese otro yo, el yo de la fe, que conduce a la creencia, a la convicción y que se desencadena en acción, que luego da resultados, ¿verdad? Ahora, el hacernos conscientes de esos miedos y que el darle cabida, darle espacio a esos miedos, nos lleva al lado negativo, nos lleva al lado oscuro, nos aleja de Dios en un sentido amplio y universal de la frase, de la afirmación. Entonces ya caemos en cuenta y empezamos a cambiar el chip. A todos nos pasa, porque, pues a ver, los que ya no tenemos ni 15 ni 20 años de edad y quienes ya hemos visto partir a nuestros padres, los hemos visto envejecer y los hemos despedido, ya somos más conscientes de la enfermedad que puede llegar y no necesariamente se requiere vejez. Somos más conscientes de los vericuetos que trae la vejez y somos más conscientes de que somos mortales. Cuando estamos muy sardinos, cuando estamos adolescentes y muy jóvenes de edad, pues sabemos que la muerte existe, pero parece que creemos que está lejano y que nunca va a llegar. Nos creemos inmortales. En la medida que pasa el tiempo y que tú ves partir seres queridos o seres muy cercanos, te vuelves más consciente. Y esa conciencia puede permitir que aflore el miedo. Pero si te vuelves consciente de ese miedo y que no te conviene y que es algo que no tiene solución, y si no tiene solución, pues no hay razón de ser de por qué volverse un problema, ni por qué darle cabida y espacio al miedo, entonces ya tendemos a concientizarlo y por consiguiente a tomar acción desde la mente para ponerlo en jaque. Los miedos siempre estarán, dice mi amiga Dalia de Bogotá, es superarlos cada vez más, cada vez que aparezcan.
Si es que se prendan las alarmas. Bien, dice Olguita, la vulnerabilidad que trae la madurez en la vida. Sí, correcto. Lo importante con los años es que realmente nos hagan más sabios. Y no es... Es decir, los años nos deben servir para que tengamos sabiduría, más allá de cualquier otra cosa. Hader afirma, el propósito minimiza esos miedos porque nos llenan por completo. Claro, si tenemos un propósito de vida y sabemos que el propósito nunca se logra, porque es una misión que nunca termina, así vivamos 17 vidas, eso nos da energía, eso nos alimenta el cuerpo de alguna manera, la mente, el alma y el espíritu. Mi amigo Olger, saludo cordial de Costa Rica, nos dice, es un libro para un cambio de vida, para no seguir atado a la tierra. Muy bien, para volar con nuestra imaginación, para volar con nuestros sueños. El diablo afirma lo siguiente, mi oponente controla todas las fuerzas positivas en el mundo como en la fe, el amor, la esperanza y el optimismo. Mi oponente también controla, a ver, ahí dice círculos inteligentes, antes de que se me vaya, el 2%, una minoría con propósito que han pasado por procesos personales frente al miedo, pero contundentes frente a resultados más atrevidos, disruptivos, potentes y con trascendencia. Ese es ese 2%. Muy bien, Marcelo, el despertar de la conciencia, fundamental, para poder tener minimizado y controlado los miedos y no permitir que llenen nuestros espacios en el coco. Ojo con eso, las fuerzas positivas en el mundo son el amor, la fe, la esperanza y el optimismo. Mi oponente, dice el diablo, también controla los factores positivos de toda ley natural en todo el universo. Las fuerzas que mantienen a la Tierra y a los planetas y a todas las estrellas equilibradas en sus cursos. Sin embargo, ojo lo que le dice el diablo a Napoleón Hill. Estas fuerzas son mansas en comparación con aquellas que operan en la mente humana bajo mi control. Verás, le dice el diablo a Napoleón Hill, no busco controlar las estrellas ni los planetas, prefiero controlar las mentes humanas. Jodido ese tema. Y dice, mi mejor arma, ojo pues con esto para que hagamos conciencia, mi mejor arma, dice el diablo, es la pobreza. Deliberadamente desanimo a las personas que acumulen riquezas materiales, porque la pobreza desanima a los hombres a pensar y las hace, a las personas las desanima de pensar y las hace presas fáciles para mí. Mi otra mejor amiga es la enfermedad, porque un cuerpo enfermo desanima el pensamiento. Porque esto es potente. La religión tradicionalmente nos decía que es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Es decir, nos desanimaban a crear riqueza, a ser prósperos. Y realmente eso minimiza y lo que dice aquí, eso implica pereza. La persona que se ancla en la pobreza, se ancla mentalmente en la pobreza, está llamando a la pereza porque no se estimula ni se incentiva a poner una acción proactiva para ser próspero. Por eso él dice, me encanta que la gente no quiera tener aspiraciones, porque las mantiene pobres de mente, cuerpo y espíritu. Pero aquellas personas que realmente están encaminadas a crear prosperidad, más allá de una riqueza material, hablemos de prosperidad, son personas que se enrutan hacia un ideal, se enrutan hacia su misión de vida, se enrutan a sus sueños. Y esas personas empiezan a escapar del control del diablo. Bien. Dice, no alcanzo a leer bien, y la conciencia, el ego no lo podemos eliminar, pero sí podemos lo podemos colocar como copiloto de nuestra vida. Bien, ahí leí como incompleto. Sí, como copiloto, pero el que debe gobernar es el ente de la fe. Y luego acá le dice Napoleón Hill al diablo, ¿quiénes son sus principales enemigos sobre la tierra? ¿Quiénes son sus principales enemigos sobre la tierra? Ojo lo que dice, todos aquellos que animan a las personas a pensar y a actuar sobre sí mismos, esos son mis enemigos, dice el diablo. Hombres como Sócrates, Confucio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine y Abraham Lincoln, por ejemplo. Aquellas personas que animan a otros a pensar sobre sí mismos son mis enemigos.
O sea que nosotros aquí seríamos enemigos del diablo porque estamos instando a otros a pensar, a gobernar el miedo, a que impere la fe, a estimular los sueños y el propósito de vida. Yuli Fernanda, y también algo que nos mantiene controlados es vivir, sobreviviendo, porque no tenemos tiempo de pensar y nos domina el miedo a estar sin ese trabajo y a salirnos del molde para creer en prosperidad. Claro, cuando la persona por miedo no se atreve a emprender, a prosperar, a hacer algo distinto, a crear una nueva realidad, está permitiendo que esa fuerza negativa, llamémosla de esa manera mejor, controle nuestra mente. Hader dice, el problema no es el dinero, es el amor sin un propósito. Es el amor al dinero, es el amor al dinero. Es el dinero sin propósito de amor, sin bondad y misericordia. Gracias por tu aporte. Así es, Hader. Muy bien. Bien, entonces, ¿cómo somos aliados de Dios? ¿Cómo somos aliados de Dios y opositores a la fuerza negativa? Pensando positivo, dándole pie a la fe, teniendo claridad de propósito y ser determinados. Porque normalmente tenemos mucha iniciativa y poca terminativa. Ustedes han escuchado mucho eso. Tenemos emprendimientos, pero luego desemprendemos. Los dejamos de lado con el tercer, cuarto, quinto, 26º o 38º fracaso. Y ya leímos sobre ese tema. Es ajustar y seguir persistiendo cuando consideremos que realmente estamos por el camino correcto. Mira, ojo con esto, eso me parece repotente. Le pregunta Napoleón Hill al diablo. O sea que su propósito, su misión es evitar que las personas piensen para poderlas gobernar. Ojo con la respuesta del diablo. Ojo y oído. Sí, el pensamiento certero es la muerte para mí. No puedo existir en las mentes de aquellos que piensan de manera certera. No importa que las personas piensen mientras lo hagan en términos de temor, desánimo, desesperanza y destrucción. Cuando comienzan a pensar en términos constructivos de fe, valor, esperanza y certidumbre de propósitos, de inmediato se convierten en aliados de mi oposición y por lo tanto son una pérdida para mí. Y remata diciendo, los maestros de escuela me ayudan a obtener el control de las mentes de los niños, no con lo que les enseñan, sino con lo que dejan de enseñarles. Todo el sistema escolar público está tan controlado que ayuda a mi causa. Mira qué paradójico. Enseñándoles casi todo, excepto cómo utilizar su propia mente y pensar de manera independiente. Porque la educación tradicional nos enseñó fue a memorizar, no a pensar. Entonces, por eso afirma el diablo que ese sistema lo que hace es que los ancla hacia su reino, hacia el reino de la fuerza negativa, y no los insta a tener propósito, a pensar por sí mismos, a ser determinados. Entonces eso es poderoso, por eso es una crítica fuerte. Por eso el problema no es la educación, es qué tipo de educación, a qué tipo de educación estamos conectados, ¿sí? Difícilmente el sistema educativo tal como está concebido va a tener un cambio abrupto. Hay algunos intentos válidos y valiosos que son plausibles. Los que nosotros creamos con nuestras organizaciones en este modelo de network marketing, buscamos tener una educación distinta, disruptiva, una educación que nos ponga a pensar, como decía ahora Olga Morales, fuera del molde, para realmente transformar. Bueno, aquí hay una parte súper clave, dice lo siguiente. Dice el diablo, hay un objetivo mayor en la vida por el que están siempre trabajando y muchos objetivos menores, los cuales no los llevan a las personas a su proyecto central. Y entonces él dice, las personas que no los llevan a su objetivo central, su objetivo mayor, y que hacen parte de mi reino, dice el diablo, son aquellas personas que sacan excusas para todo, que justifican su falta de propósito, que carecen de iniciativa, que no piensan por sí mismos, y le dice que son indecisos, y le dice Napoleón Hill, le pregunta, ¿acaso el no indeciso nace con alguna ventaja mental, física o espiritual que le es inaccesible al indeciso? Y él dice, no, la principal diferencia entre el indeciso y el no indeciso es algo que le es accesible a ambos por igual. Es simplemente el derecho privilegiado de ambos a utilizar su propia mente y pensamientos por sí mismos. Es decir, que todos tenemos la misma capacidad de tener poder de decisión, de determinación y de claridad de propósito. Es inherente al ser humano.
pero son las decisiones lo que marcan la diferencia.